estamos? Mi nombre es Arturo Herrera y es un gusto estar con ustedes en esta nuestra segunda sesión de habilidades blandas con el tema principal de sintetizar ideas, aprender a comunicar e influir. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente? Buen día, profesor, buen día, con Dios. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto enorme verlos. Buenos días a todos. Días. Mi audiencia habitual más los otros alumnos que todavía no tenemos el gusto de compartir tan a menudo, pero me encantaría que fueran parte de mi audiencia habitual. Bueno, dicho esto, vamos a una sesión más efectiva, las reglas de la misma, cámaras encendidas, micrófonos apagados, atención plena y concentración, además de respeto y una actitud positiva. Siempre las hemos tenido, solamente es protocolo para que a mí no me jalen las orejas dentro de la administración de la universidad. Dicho esto, vamos con nuestra compañera que hablará un poquito más acerca de cómo sintetizar ideas y poder influir en nuestro interlocutor. Vamos a empezar. Hola, mi nombre es Maya, sean bienvenidos a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: sintetizar ideas. Principios de la redacción ejecutiva. La redacción ejecutiva es una forma de escritura orientada a la acción. Su propósito no es impresionar al lector con palabras complejas ni desarrollar largas explicaciones, sino ayudar a que una idea avance, una decisión se tome, una tarea se ejecute o una situación se atienda con eficiencia. En el entorno académico y profesional, la mayoría de los textos que una persona escribe tienen una finalidad práctica: solicitar, informar, confirmar, proponer, dar seguimiento o dejar constancia. Por eso, redactar de manera ejecutiva implica escribir con intención, criterio y sentido de utilidad. Uno de los principios centrales de este tipo de escritura es pensar en el receptor antes que en el emisor. Muchas personas redactan desde lo que quieren decir, pero no desde lo que la otra persona necesita entender. Ese cambio de enfoque es clave. Un buen mensaje ejecutivo considera quién va a leerlo, qué nivel de contexto tiene, qué decisión debe tomar y qué información le resultará verdaderamente relevante. Es decir, no parte del impulso de escribir todo, sino de seleccionar lo que permite que el intercambio funcione. Otro principio fundamental es escribir con propósito definido. Antes de empezar un mensaje, conviene responder una pregunta básica: ¿qué quiero lograr con este texto? No es lo mismo escribir para reportar un avance que para pedir autorización, ni es igual informar una incidencia que proponer una mejora. Cuando el propósito no está claro desde el inicio, el mensaje tiende a volverse difuso. Mezcla datos, agrega antecedentes innecesarios y deja al lector sin una dirección concreta. En cambio, cuando la intención está bien definida, la selección de contenido mejora automáticamente. La redacción ejecutiva también exige capacidad de jerarquizar la información. No todos los datos tienen el mismo valor. Hay información principal, información de apoyo e información prescindible. Una persona que redacta bien sabe distinguir entre lo indispensable y lo accesorio. Esto es especialmente importante en contextos laborales, donde el exceso de detalles puede dificultar la lectura y hacer que lo importante pase desapercibido. Jerarquizar no significa ocultar información, sino darle prioridad a aquello que verdaderamente sostiene el mensaje o facilita una respuesta. Un principio adicional es la orientación a resultados. En la comunicación cotidiana, muchas veces se redacta para cumplir con enviar algo. En la redacción ejecutiva, en cambio, se escribe para producir un efecto concreto. Por ejemplo, un mensaje puede buscar que alguien confirme una fecha, revise un documento, corrija un error o apruebe una propuesta. Esta orientación cambia la manera de redactar, porque obliga a pensar no solo en lo que se va a decir, sino en lo que debe ocurrir después de que el mensaje sea leído. También forma parte de este enfoque la responsabilidad profesional del lenguaje. Escribir en un contexto formal implica hacerse cargo del impacto que puede tener una frase mal formulada, una instrucción incompleta o una solicitud ambigua. Un texto ejecutivo no solo transmite información, también refleja criterio, organización mental y seriedad.
En muchas ocasiones, los mensajes escritos son la primera muestra del nivel profesional de una persona, incluso antes de conocer su trabajo de fondo. Para complementar este primer bloque, veremos el siguiente video, en el que se presentan recomendaciones prácticas para redactar de forma más clara, ordenada y profesional. Refuerza la importancia de escribir con intención, cuidar la estructura del mensaje y comunicar ideas de manera efectiva. Vamos a hablar de redacción, de esta habilidad que se debe desarrollar durante alguna carrera o durante la práctica, la lectura, etc. Pero siempre hay ciertos tips o ciertos consejos que nos podemos dar entre las personas que pues solemos escribir muy a menudo. Entonces nada, hoy les voy a contar que para mí es importante a la hora de redactar. Primero vamos a dar la definición de lo que es redacción. Entonces, es la construcción de un escrito para dar a conocer algo a un conocido o desconocido, y lo importante de esto es que el lector permanezca en el texto como primera instancia y como segunda, que entienda lo que está leyendo, que sea comprensible. Entonces vamos a dar 5 consejos para que nuestra redacción mejore. Primero, la sencillez es un clásico. Utilizar palabras que probablemente solo conozcas tú no te va a hacer ni más inteligente ni más interesante tu escrito. Claro que también depende del público a quien te estás dirigiendo. Asimismo, pues debes escribir con determinado léxico, pero siempre va a ser mejor leer un texto que sea de léxico común para que cualquier lector tenga la posibilidad de leerlo y engancharse con el escrito. Y aparte de utilizar palabras de uso común, también es importante que no utilices más de 3 palabras cuando puedes explicar lo que quieres decir con una sola palabra. Segundo, organiza la lluvia de ideas. Cuando se va a empezar a realizar un escrito, hay una lluvia de ideas y estas están un poco desorganizadas. Entonces lo que se debe hacer para empezar es escribirlas todas, leerlas y leerlas y leerlas hasta que logres darle un orden y sea más comprensible. Recuerda que el lector no está en tu mente, él no sabe todo lo que tú ya sabes y todo lo que tú has pensado para que esas ideas lleguen. Es decir, que él no piensa como tú, tal vez sí. Además de esto, podrías pedirle a alguien que lea tu texto, alguien que no sepa todo lo que tú has pensado antes de escribir esta lluvia de ideas, a ver si esa persona entiende lo que tú has escrito, y así pues será mucho más eficiente el hacer comprensible el texto. Tercero, cuidado con la repetición de palabras y sinónimos rebuscados. Primero, repetición de palabras. Repetir y repetir la misma palabra en una frase, en un texto corto, suena redundante. Aparte, puede llegar a verse como una muletilla cuando tú estás hablando y repites la misma palabra. Cuidado con eso, pero también hay que tener mucho cuidado con los sinónimos rebuscados. Por ejemplo, si me voy a referir a una mujer, no le voy a llamar luego fémina, no le voy a... Sí, o sea, cosas que... más coloquial, más sencillo, sinónimos sencillos. Cuarto, puntuaciones, gramática y ortografía. Cuidado con las puntuaciones, es mejor pasarnos un poco con estas y no dejarlas a un lado. No hay nada más cansón que leer un texto sin puntuaciones. Y ojo, porque también estas pueden cambiar el significado de una frase. No es lo mismo decir te quiero, pero como amigos, y decir te quiero pero como amigos. Entonces mucho cuidado con las puntuaciones. La gramática, es mejor ir a lo básico, no te enredes con esto, no hagas de esto algo abrumador si no sabes hacerlo de otra manera. Lo básico como nos lo enseñaron: sujeto, verbo y predicado, complemento. Listo, es la forma más fácil y es mejor decir Juanito jugaba en el parque, a decir en el parque Juanito jugaba, o jugaba Juanito en el parque. ¿Sí? O sea, lo básico y lo sencillo siempre
irá mejor. Eso no significa que por eso te vayas a quedar corto en creatividad. Y la ortografía, yo creo que esto es más que obvio. La mala ortografía deja mucho que desear y a veces son errores que bueno, sí, se pasan porque no me fijé, porque X sí sabía cómo se escribía, pero el corrector lo que sea. La mala ortografía siempre dará una mala imagen. Así que revísalo y revísalo las veces que sea necesario. Y para desarrollar estos tres componentes que son puntuaciones, gramática y ortografía, es supremamente importante leer de muchos temas, de muchos aspectos, no necesariamente sobre gramática, sobre redacción, sino en general, leer y leer y leer. Bueno, y como quinto consejo está la estructura de un texto, depende para qué vayas a escribir o para quiénes. Entonces, usualmente un texto tiene una introducción, parte 1, parte 2, parte 3 y unas conclusiones. En la introducción se puede iniciar con una frase célebre, una frase divertida, una frase que dé una introducción a lo que vas a empezar a hablar. Con una pregunta también podría ser muy interesante. Y luego el párrafo ya de introducción. Después en el desarrollo, depende de lo que estés escribiendo, si es algún tema, entonces en general pros y contras del tema, lo que se ha hablado del tema, un párrafo puede ser de pros, otro de pros y otro de contra, así como un desarrollo o ya depende de lo que tú quieras escribir. Y para finalizar siempre es importante dejar como algo, una conclusión, lo que tú consideras después de lo que escribiste. La atención del usuario cada vez es más corta. Igual también depende de para quién escribas y para qué tipo de población, escolaridad, etc. Pero lo importante aquí es que el texto maneje una idea y que no se vaya por las ramas. Escribir es un arte y desarrollarlo solo se hace a través de la práctica, de la constancia. Vas a ver que cada vez que lo hagas más y más y más veces, pues te va a ir mucho mejor. Entonces, como todo en la vida, lo importante es la práctica y la práctica hace el maestro. Listo, hemos regresado. Ahora vamos a la primera actividad del día. En grupos de aproximadamente 10 personas, vamos a leer los mensajes del archivo editable e identificaremos sus principales errores de redacción. Responderemos las preguntas guía y registraremos las respuestas en el mismo documento para discutirlas con el grupo. Carlita, ¿me apoyas compartiéndoles el editable, por favor? Bueno, no, lo comparto yo, no te preocupes. Vamos a trabajar en 4 equipos. Vamos a trabajar en 4 equipos y listo. Dame un segundo para darles el editable, por favor. Ya tenemos el editable. En cuanto nos diga Carlita, con mucho gusto empezamos. Listo, nos vamos. Nos integramos a las sesiones separadas, por favor.
Carlita, si le puedes volver a enviar la invitación a Guillén, a Hugo y los demás. Estoy viendo todavía gente que está aquí. Recuerden, vamos a integrarnos a la sesión separada y trabajar en equipo con los compañeros. Gracias.
Listo. Bueno, es momento de ir a los equipos. Equipo número 1, en unos momentos más les comparto la presentación. Listo, ya podemos ver nuestras diapositivas. Las diapositivas del equipo número 1 ya están visibles, por favor. Bueno, aquí nos tocó debatir que el mensaje no era claro de lo que nosotros teníamos algo que reformular y Sí. encontramos como problema que no hay una claridad y no define la necesidad. En el problema también encontramos la ortografía, que vienen siendo las comas del mensaje. El uso de los signos ortográficos, se observa que hay actitud de mando y no de respeto con el interlocutor. Ujú. También observamos que por qué afecta la comunicación por la falta de claridad en el mensaje y se siente más forzado la acción que se toma de acuerdo al proyecto, pues. Ok. ¿Cómo lo podemos mejorar? Con un buenos días, te envío el informe para revisarlo y mandarlo al cliente. Pusimos como buenos días como la parte más importante del mensaje. Necesitamos de tu apoyo para definir ciertos puntos de acuerdo a la junta. Entonces, como no nos alcanzó el tiempo, profesor, nosotros resolvimos el problema así de acuerdo a la actividad. En Ok. este grupo, pues participamos varios que están aquí en el grupo 1, que viene siendo Jorge Contreras, Isabel Gorostita, Segundo Vázquez, Iván Palma, Alberto Román, Marisol Iniesta, y creo que faltaron otros colaboradores que se faltó escribir en el parte del equipo y un servidor. Perfecto. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, equipo 1. Vamos con el equipo número 2, por favor. Tocó dos ejemplos y seguimos con lo mismo de siempre, entonces ahí lo revisan. ¿Qué problemas detectamos? Que el mensaje no está claro y no está concreto. ¿Por qué afecta la comunicación? Porque el mensaje no está claro. ¿Cómo lo podemos mejorar? Buenos días, equipo. En relación al trabajo que estamos realizando, favor de revisarlo lo antes posible. Ok. Bien, María. Comentarte que quizás sí se pueda, pero todavía no es seguro. El mensaje no es claro y es inseguro. Y la comunicación, dice, puede causar confusión, incertidumbre en el En el receptor. Te Sí, escribo de para hecho, informarte. ese mensaje. Ajá. Te escribo para informarte que quizás existe la posibilidad de que se lleve a cabo. Tendré al tanto en cuanto tenga la respuesta definitiva. Gracias. Bien. De hecho, este tipo de mensajes en mi comunicación personal no me gusta utilizarlos a menos que la persona no entienda que hay un proceso y que se tiene que cumplir y que estamos en tiempo y forma. Bueno, te enviaré un mensaje diciéndote, te comento que no está listo, la fecha acordada es el número tal, vamos de acuerdo a lo planeado. Pero quizás sí se pueda, pero todavía no es seguro. Mejor no comuniques nada, mejor no digas nada. Ahórrate ese tipo de mensajes que incomodan al interlocutor. Muchas gracias, María. Muchas gracias, equipo 2. Vamos con el equipo número 3. Equipo 3 a la una. Bueno, Hola, Franklin. Buenos días. buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Eh, gracias. Aquí hay una situación que está casi en todos los mensajes, que es la falta de claridad en solicitar exactamente qué es lo que se necesita, Ujú. el tiempo para el cual se necesita, y por supuesto está en una forma pues grotesca, está en una forma muy directa, parece una parte de una conversación, más no algo escrito, algo formal, Ujú. y no se dice tampoco el tiempo para el cual se necesita.
en el primer caso. En el segundo caso, se le está haciendo culpa de algo cuando no se le define la responsabilidad que tuvo sobre lo que hizo, pero se le dice que lo corrija. Pero también no se está utilizando la formalidad en el respeto por el interlocutor. Entonces eso es como común en los mensajes. El problema detectado, pues la falta de claridad, pues no hay una puntuación adecuada, no hay un uso del idioma correcto, ¿sí? De respeto por el otro. No es empático, es un mensaje que es grosero en ambos casos. Entonces, el tono tampoco es el ideal, ¿sí? Y sobre todo que no se clarifica la situación, desde cuándo se asumió qué era lo que pedía, o porque en una oficina, en un lugar, en cualquier cosa que estemos, diariamente no asumimos solamente una función o una sola tarea, sino varias. Entonces no está siendo específico de qué fue lo que solicitaron y qué es lo que estaban esperando. Entonces, pues el tono es displicente porque no es específico y nos dice qué era lo que se requería. Ok. Sobre el interlocutor vamos a tener pues confusión, no va a entender lo que le estamos diciendo, aparte de que pues nos va a odiar por la forma en cómo le hablamos o cómo le escribimos. Entonces, esa parte es bastante importante, la empatía. La persona puede no saber a qué se refiere, o sea, no sabe por qué lo están regañando. Puede que se haya equivocado o no equivocado, pero pues dirá, pero ¿y esta persona por qué me dice eso? ¿Por qué me escribe eso? Entonces, cuando uno dice por qué está regañando, cuando uno regaña, uno no puede regañar a una persona como regaña a un perro. El perro nunca le va a entender porque no entiende el lenguaje. En cambio, cuando se le dice a una persona, mira, el informe que usted me entregó de financiero que no me lo envió y está retrasando el trabajo y usted debió haberme lo enviado, por favor envíelo pronto porque eso está afectando las decisiones que tengamos que tomar. Esa parte, sí, de que sea clara y precisa, creo que nos va a resolver. ¿Cómo mejoraríamos las situaciones? Podría enviarme un informe de ventas hoy antes de o sea, siendo bien específico, diciendo qué quiere uno, ¿sí? Lo necesito para la reunión y colocándole un plazo también. Porque si usted le dice que lo necesito el informe de ventas y fue muy claro en decirle hasta qué colores debe llevar el informe, pero no le dice para cuándo, al otro día le está recalcando que no se lo envió. ¿Sí? Entonces hay que decirle de una vez a nuestro interlocutor qué es lo que necesita uno y para cuándo lo quiere, o qué quiere y para qué lo necesita. En el segundo caso es que el error, uno le resalta a la persona el error que se cometió, ¿sí? Pero que que le dice específicamente dónde está el error, porque si no manda uno a la persona a perder tiempo, porque si uno le dice que hay un error, pero no le dice en qué está equivocado, pues la precisión en la comunicación es creo que un arte en los cuales nosotros seamos bien específicos para poder llegar de la mejor y la manera más clara posible al interlocutor para que ese lenguaje que nosotros utilicemos sea el más preciso y el menos ofensivo y el más claro posible. Ok. Pues nuestros compañeros están en la parte de abajo: Karina, Luis León, Pedro, Guillermo Rodríguez, Raquel, Lucía Martínez, Edmundo y Edmundo. No sé si me falta alguno, me disculpan. Y estoy yo, que soy Franklin Triana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franklin. Muchísimas gracias, equipo 3. Un saludo a todos los miembros del equipo 3. Vamos con el último equipo, por favor, equipo 4. Perfecto. Adelante, Roberto. Gracias, ¿qué tal, profesor? Muy buen día. A ver, no se abre mi cámara, pero bueno. En el equipo 4, pues discutimos aquí estas dos informalidades que digan, hay varios pendientes, por favor, pónganse al corriente. El problema detectado, pues, es el uso de tono informal y poco específico. ¿Por qué afecta la comunicación? Pues puede generar molestia o confusión sobre qué pendientes atender, cómo mejorarlo al especificar tareas concretas y usar un tono profesional. Además, a qué grupo está dirigido. En el segundo ejemplo dice hay que cambiar unas cosas del documento, luego te digo cuáles. Problema detectado, es un mensaje ambiguo sin detalles. ¿Por qué afecta la comunicación?
Dice, pues el receptor no sabe qué debe modificar ni cuándo recibirá la información. No hay un tiempo específico y no se sabe qué es lo que hay que cambiar. ¿Cómo mejorarlo? Indicar cambios específicos y cambios también de tiempo, ¿no? O sea, el tiempo cuál. Aquí nos faltó expresarlo. También nos falta un poquito de tiempo, pues, para, como digamos, un ejemplo del primer, oigan, hay varios pendientes, bueno, se diría, el departamento de ventas tiene algunos informes de prospectos pendientes de entregar. Ese sería un ejemplo, pues, en el cual sería más formal. Necesitamos, en el segundo, hay que cambiar algunas cosas, necesitamos realizar cambios en la propuesta de la reunión pasada. En próxima reunión discutiremos cuáles son. Entonces, son ejemplos, ¿verdad? Nada más en las cuales pues se busca mucho esa formalidad. Hace un momento hablaron de la empatía, pero hay compañías tan grandes que a veces entre departamentos hay poca convivencia y no se conocen. Entonces, la empatía tendría que sustituirse por formalidad o por profesionalismo, porque realmente, como digo, no hay convivencia en ocasiones y pues no podemos ser empáticos con alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces, la formalidad y el profesionalismo tienen que relucir en ese punto. Es lo que tenemos y bueno, pues en letras pequeñitas, los que participamos, hubo buena participación y bueno, creo que todos entendimos pues cómo dirigirnos, ¿verdad? Sí, muchas gracias Roberto, muchas gracias equipo 4, excelente trabajo. Estos ejemplos fueron seleccionados precisamente por la ambigüedad y por la incomodidad que nos podrían causar a muchas personas. Generalmente, bueno, honestamente yo tengo problemas fuertes con los problemas vagos. A mí me gusta mucho ser directo y también me gusta ser muy respetuoso. Eso de comunicarse con las personas por medio de indicaciones o haciéndoles hincapié en su incapacidad para hacer las cosas es realmente malo para la comunicación y las relaciones interpersonales. Bueno, dicho esto, vamos al siguiente video. Estructura básica de mensajes escritos profesionales. En la comunicación escrita profesional, tener una buena idea no basta. También es necesario presentarla con una estructura que facilite su lectura y comprensión. La estructura no es un adorno del mensaje, sino la forma en que el contenido se vuelve funcional. Cuando un texto está bien organizado, el receptor puede identificar rápidamente de qué trata, qué información necesita atender y cuál es el paso siguiente. En cambio, cuando las ideas aparecen mezcladas, el mensaje pierde eficacia, aunque el contenido sea valioso. Una estructura básica útil para contextos académicos y laborales se compone de 3 partes: apertura, desarrollo y cierre operativo. Cada una cumple una función distinta y aporta orden al intercambio. La apertura introduce el asunto principal. El desarrollo ofrece los datos necesarios para comprenderlo. Y el cierre deja clara la acción esperada, el acuerdo o la conclusión. Esta secuencia ayuda a que el mensaje avance con lógica y evita que el lector tenga que deducir por sí mismo lo más importante. La apertura debe ubicar al receptor desde el primer momento. En entornos profesionales, esto significa presentar el motivo del mensaje sin demoras innecesarias. Si el texto busca dar seguimiento, pedir una revisión, compartir un cambio o reportar un avance, esa intención debe aparecer al inicio. La apertura funciona como una puerta de entrada, orienta la lectura y prepara al receptor para interpretar lo que sigue. En el caso del correo electrónico, esta organización empieza incluso antes del cuerpo del mensaje, desde un asunto que anticipe con precisión el contenido. El desarrollo es la parte donde se aporta contexto y sustancia. Aquí resulta útil pensar en una lógica de organización. Primero lo indispensable para comprender la situación, después los detalles que amplían la información, y al final, cualquier dato complementario. No todos los textos requieren la misma profundidad, pero sí necesitan secuencia. Por ejemplo, cuando se informa un problema, conviene incluir qué ocurrió,
cómo afecta el trabajo y qué se ha hecho hasta el momento. Si se comparte una propuesta, es útil explicar brevemente en qué consiste, por qué resulta pertinente y qué beneficio aporta. Dentro del desarrollo, también es importante cuidar la distribución visual de la información. Un bloque de texto demasiado compacto suele desalentar la lectura, especialmente en pantallas. Por eso, separar ideas por párrafos breves, utilizar frases que marquen transición y, cuando sea pertinente, incorporar viñetas o numeraciones, ayuda a que el contenido sea más navegable. Esto no solo mejora la presentación del mensaje, sino que facilita que el lector identifique rápidamente los puntos clave. El cierre operativo cumple una función decisiva: traducir el contenido en dirección. Muchos mensajes fallan no por lo que dicen, sino por cómo terminan. Un buen cierre debe dejar claro qué sigue después de la lectura. Puede tratarse de una solicitud de respuesta, una fecha de entrega, una confirmación, una validación o simplemente el registro de una decisión tomada. Lo importante es que el cierre no deje dudas sobre la siguiente acción o sobre el estado en que queda el asunto tratado. La estructura, además, cambia ligeramente según el medio. En un correo, suele requerirse una secuencia más completa y formal. En un chat profesional, la estructura debe ser más ágil, pero no por eso desordenada. Conviene mantener la misma lógica de propósito, datos clave y acción. En un reporte breve, la organización debe permitir que cualquier lector identifique de inmediato el objetivo del documento, los puntos relevantes y la conclusión o recomendación. Dominar la estructura de los mensajes escritos profesionales fortalece la capacidad de ordenar el pensamiento y de comunicar con más eficacia. Un mensaje bien estructurado reduce preguntas innecesarias, facilita la coordinación y transmite mayor solidez profesional. En ese sentido, aprender a estructurar no solo mejora la escritura, mejora la manera en que una persona hace avanzar sus ideas dentro de un entorno de trabajo o estudio. Para complementar este segundo bloque, veremos el siguiente video, en el que se explica cómo organizar mejor los párrafos para que un texto sea más claro, ordenado y fácil de seguir. Refuerza la importancia de desarrollar una sola idea por párrafo, jerarquizar la información y cuidar la estructura interna del texto para comunicar de forma más efectiva. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general,
Hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas, o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto, así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie. Solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos 3 conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, er, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. Listo, regresamos. Vamos a trabajar en grupos de aproximadamente 10 personas, en donde leeremos los mensajes y los reescribiremos para que sean más claros, respetuosos y adecuados a un contexto profesional. Nos enfocaremos en mejorar aspectos concretos como la claridad, el tono y la intención del mensaje. La propuesta debe de quedar escrita en el editable para comentarla posteriormente en el grupo. Bueno, les voy a compartir el editable. Denme un segundo.
Listo, te damos el editable. Vamos a esperar unos 30 segundos para que todos lo podamos abrir. Y vamos a tener 5 equipos. Perfecto, yo creo que ya es tiempo. Ya todos podemos tener el editable. Vámonos a los equipos, por favor, Carlita. Gracias.
Muy bien, estamos de regreso. Somos 40, vamos a esperar 20 segundos aproximadamente. Equipo número 1, por favor, vaya preparando quién va a ser el que presente y prepare su documento. Ya tengo la presentación aquí en pantalla y ya pasaron los... No, todavía no. Listo, podemos empezar equipo número 1, por favor. Buenos días. Hola María, buenas. Nosotros somos del equipo 1, ahí pusimos quiénes son nuestros integrantes y la solicitud de información dice así. Necesitas pedir a un compañero los datos que faltan para completar un reporte antes de las 3 p.m. ¿Qué problemas del mensaje original? Solo dice que necesita pedir a un compañero, pero no menciona quién ni qué datos y no dice a qué horas los ocupará, solo dice a qué hora los tiene que entregar. El mensaje no es claro, no es específico ni concreto y no dice a quién va dirigido. En nuestra versión reinscrita dice así: estimado Juan, necesito los datos de ventas del último trimestre para completar el reporte antes de las 3 p.m. ¿Podrás enviarlo a la brevedad? Gracias. ¿Por qué esta versión es mejor? La versión es clara, específica, respetuosa y señala la acción esperada con un plazo definido. Gracias. Okay. Gracias a ti, María. Gracias al equipo número 1. Vamos con el equipo número 2. Equipo número 2 a la 1. Sí, aquí, profesor. Hola, Iván. Adelante, por favor. ¿Cree que puede actualizar el documento? Es que no se ve la de la última, de por qué esta versión es mejor. A ver. Ahí está. Refrescar. Ándale, gracias. Bueno, nosotros Adelante. el equipo 2, nos tocó el cierre de acuerdo, que es, necesitas escribir un mensaje para dejar por escrito los acuerdos tomados en una reunión de equipo. Bueno, nosotros nos basamos en a lo mejor un problema que sucede dentro de ahí, y es que un superior está solicitando un reporte de último momento y no especifica la hora exacta, el límite para entregarlo ni cómo entregarlo. La versión ya escrita que aquí el equipo debatimos y discutimos fue la siguiente. Estimados colegas, les informo que la reunión del proyecto será el lunes 20 de abril en la sala 6 a las 7 de la tarde. Favor de confirmar su asistencia respondiendo este mensaje. Contador, favor de llevar el reporte de gastos para poder tomar decisiones en base a su reporte. Muchas gracias. Y respondiendo a la última pregunta de por qué esta versión es mejor, claramente el mensaje está más detallado, recalca la información necesaria para comprender el mensaje y que no haya como que algo fuera, y se entiende que está más claro y es directo. Ok. Bien, Iván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, equipo número 2. Vamos con el equipo número 3, por favor. Pedro, adelante, buenos días. Buenos días, profesor. No nos pusimos de acuerdo quién iba a presentar, pero bueno, lo hago yo, si Adelante. es que lo permiten los compañeros. Bueno, la pregunta que nos tenemos nosotros es si se debe contestar a un compañero que preguntó sobre una actividad y explicar brevemente qué debe de hacer. El problema del mensaje original es que no es claro, no contiene la información sobre el tema a tratar. ¿Sí? Nosotros hicimos una versión tomando los siguientes puntos. Dice: el departamento de ventas se estableció un programa para la selección de clientes recurrentes, con el cual se pretende optimizar el volumen de ventas. MELI es el programa. Este programa contiene las actividades a realizar, los nombres de clientes y sus números de contacto.
¿Por qué esta versión es mejor? Porque está más específica y contiene toda la información clara a la que tenemos con la que podemos tener o resolver nuestros problemas de trabajo. Ok. ¿Sí? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias, equipo 3. Roberto, ¿te escuchamos? Gracias, profesor. Yo en la última parte añadiría, porque esta versión es mejor, porque contesta la duda del compañero y qué es lo que debe de hacer. Nada más. Gracias. Sí, de acuerdo contigo. Gracias a ustedes. Gracias, equipo 3. Equipo 4, por favor. Profe, ¿nos puede refrescar el editable? Sí, solo nada más le falta una partecita y ya. No se preocupen. Listo. Sí, ¿verdad? ¿Ya quedó? Sí, gracias. Listo, listo, adelante. Aviso. Perdón. Bueno, nuestro equipo se fue conformado por varias personas, pero por más que tratamos de que participaran, no quisieron. Sí, digo, a veces pasa que estamos trabajando o estamos en reuniones o situaciones así y la participación se limita solamente a ser oyente. Ya hemos tenido esa situación previamente y ya hemos hablado de la misma. Adelante, por favor. Sí, dice, aviso de la ausencia. Debes informar que no podrías asistir a una sesión y pedir que te compartan los puntos más importantes. Problema del mensaje original. Inasistencia completa del equipo, la petición de trabajo, equipo no completo. Versión reescrita. Hola, buen día, compañeros. Compañero, por motivos personales no estaré en la junta. Por favor, de compartirme los puntos que se llegaron al acuerdo. Las tareas que tenemos que realizar, se reorganizan actividades. ¿Por qué esta versión es mejor? Solicitar al compañero ausente enviar la retroalimentación de su compañero de su objetivo de trabajo. Se adapta el trabajo a la resolución del problema para entregar el trabajo completo. Eso sería todo. No sé si quieran aportar algo más. ¿Tipo 4? No, sería todo porque fue un trabajo más conciso y más redactado a una solución de problema. Exactamente, aquí no nos vamos a poder ir por las ramas porque la idea es sintetizar las respuestas y ser más efectivos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Edgar. Buen trabajo, equipo 4. Vamos con el equipo 5, por favor. Sí, buenos días. Si en otro nos tocó, necesitas pedir ayuda a un compañero para revisar una parte específica de un trabajo antes de entregarlo. Y si se fijan en el mensaje, no dice horario, fecha de entrega, no trae a quién, ni qué clase de ayuda estás pidiendo, ni qué evaluación. Y el problema que estamos viendo, que es muy genérico, falta de especificaciones, sin plazo, sin contexto y subestima el esfuerzo ajeno. Y la versión reescrita sería: buenos días, Braulio, ¿podrías ayudarme a revisar la sesión de la página 2, los primeros 2 párrafos, nada más, de mi trabajo, antes de entregarlo mañana a las 12? Me gustaría saber si hay errores o aspectos que deba mejorar 3 horas antes de entregarlo. Gracias. Entonces nosotros, ¿por qué es una versión mejor? Está más clara, trae específica, lo que facilita que su compañero entienda exactamente qué se necesita. Además muestra cortesía, agradecimiento, lo que puede motivar a una respuesta positiva de que nos apoye, maestro, que es lo que andamos buscando. Muchas gracias, Jorge. Gracias, equipo 5. Sí, efectivamente, el agradecimiento de antemano cambia mucho la narrativa de la respuesta. Te hace sentir bien, te hace sentir útil, hace sentir que estás haciendo las cosas. Y un truquito, cuando te agradeces de antemano las cosas, das por hecho que se van a hacer y la otra persona se siente comprometida a realizarlas. Un pequeño truco. Bueno, vamos al último video, vamos a seguir las indicaciones. Yo me voy a retirar después del video. Por lo tanto, le encargo a Carlita que finalice la sesión y le comparta los archivos, tanto la evaluación como la encuesta de satisfacción.
Dicho esto, les agradezco a todos su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias. profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, profe. Adiós. Este fin de semana para todos. Dale, gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Denme un segundo para compartirles el video. No, falta un video, Daniel. Buenas prácticas para escribir con impacto profesional. Cuando una persona ya comprende la lógica de la redacción ejecutiva y sabe estructurar sus mensajes, el siguiente nivel consiste en fortalecer el impacto profesional de lo que escribe. Ese impacto no depende de usar lenguaje rebuscado ni de adoptar una formalidad exagerada, sino de desarrollar hábitos que hagan que el texto se perciba confiable, cuidado y fácil de procesar. En la práctica, escribir con impacto profesional significa lograr que el mensaje no solo llegue, sino que sea leído con atención, entendido con rapidez y valorado con seriedad. Una de las primeras buenas prácticas consiste en hacer que el texto sea fácil de recorrer visualmente. Hoy gran parte de la comunicación escrita ocurre en pantallas, donde la atención es más fragmentada. Por eso, la forma en que se presenta un mensaje influye directamente en su eficacia. Párrafos demasiado extensos, frases muy cargadas o bloques compactos pueden dificultar la lectura. En cambio, una redacción con respiración visual, párrafos breves, separación lógica de ideas y uso medido de elementos como viñetas o numeraciones, favorece que el lector identifique rápidamente la información relevante. Otra práctica importante es cuidar la consistencia del lenguaje. En un mensaje profesional, conviene mantener una misma línea de tratamiento, vocabulario y nivel de formalidad. Por ejemplo, no resulta conveniente pasar de expresiones muy serias a frases excesivamente coloquiales dentro del mismo texto, ni alternar términos distintos para referirse a una misma tarea o documento. La consistencia transmite orden mental y reduce ambigüedades. Cuando el lenguaje se mantiene estable, el mensaje se siente más sólido y más confiable. También es clave aprender a destacar lo importante sin saturar. En algunos casos puede ser útil resaltar fechas, entregables, acuerdos o decisiones. Sin embargo, si todo se enfatiza, nada resalta realmente. El uso de negritas, mayúsculas o signos debe ser moderado y estratégico. En la escritura profesional, el énfasis más efectivo suele provenir de la buena selección de palabras y de la ubicación de la información, no del exceso de marcas visuales. Saber qué merece atención especial y qué puede quedar en segundo plano es parte de redactar con criterio. Una buena práctica adicional es revisar la precisión del vocabulario. Hay palabras que parecen correctas, pero generan vaguedad o debilitan el mensaje. Tema, cosa, pendiente, asunto, varios. Aunque a veces son útiles de manera informal, en contextos profesionales conviene reemplazarlas por términos más específicos que ayuden a entender mejor la situación. Del mismo modo, es importante evitar expresiones innecesariamente defensivas, promesas imprecisas o formulaciones que dejen margen excesivo de interpretación. Un lenguaje más exacto produce textos más útiles y más profesionales. La revisión final es otra práctica que marca una diferencia importante. No se trata de dedicar demasiado tiempo a cada mensaje, sino de adoptar una pausa breve antes de enviarlo. Esa revisión puede centrarse en preguntas simples. ¿Hay coherencia entre el asunto y el contenido? ¿El mensaje mantiene un tono adecuado de principio a fin? ¿Existe algún error visible de escritura? ¿La idea principal destaca con suficiente claridad? ¿El cierre refleja correctamente lo que se espera? Esta verificación rápida ayuda a evitar errores que afectan tanto la comprensión como la imagen de quien escribe. Por último, escribir con impacto profesional implica entender que cada canal tiene reglas implícitas. Un correo suele requerir mayor desarrollo y formalidad.
un chat demanda agilidad sin perder orden, y una plataforma colaborativa exige comentarios precisos que puedan ser retomados por otras personas. Adaptar el estilo al canal no significa cambiar el fondo del mensaje, sino ajustarlo para que funcione mejor dentro de ese espacio. En conjunto, estas buenas prácticas convierten la escritura en una herramienta de posicionamiento profesional. Un texto bien presentado, consistente, preciso y revisado transmite seriedad, facilita la colaboración y fortalece la credibilidad de quien lo envía. Esa es la verdadera base del impacto profesional, no escribir más, sino escribir mejor. Tengan un buen día, compañeros. Y que tengan un buen día. Adiós, feliz día. Gracias, Bien, compañero. bonito fin de semana. Pásensela Sí, bien, descansen. Bien. Bonito Adiós, feliz fin de semana. Gracias, bonito fin a todos.